Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos a la entrevista de la señora Juanita. Esta noche queremos conversar con un canal amigo. Tenemos invitado a Cristian Medina Lorca, que seguramente algunos de ustedes conocen, y queremos conversar acerca de temas que están sumamente candentes en este minuto en nuestro país. Quiero darle la bienvenida entonces a nuestro amigo Cristian Medina. ¿Estás por ahí? Hola, muy buenas noches, señora Juanita, ¿cómo está usted? Gracias por Hola. esta invitación. Buenas noches, Cristian. Aquí bien con esta cosa del ciclón que viene, tratando de estar abrigados en el sur. Espero que tú estés bien también y yo quiero agradecerte que hayas aceptado mi invitación a conversar acerca de cuestiones que nos preocupan a los canales que estamos, eh, a los canales outsider que estamos intentando, ¿cierto? Transmitir información importante a nuestras audiencias. Y desde ahí yo quisiera partir conversando sobre lo que te ha ocurrido con tus canales de YouTube. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia con la censura, Cristian. Mira, qué buena la pregunta porque es un tema que nos viene ocurriendo hace bastante tiempo y justamente se acaba de rechazar, de cierto modo, esta ley mordaza que nos querían imponer en el Congreso, camuflado de buenas intenciones. Y bueno, nosotros hace mucho rato estamos viviendo esta verdadera ley mordaza en YouTube. No nos ha pasado principalmente en otras plataformas. Hace algún tiempo en Instagram nos borraron dos Instagram, también dos cuentas de Facebook que teníamos una comunidad bastante grande. Y ha costado recuperar esa audiencia porque hablamos temas que son complejos, sobre todo el tema del NOM. La gente sabe lo que es el NOM y sobre todo la Agenda 2030, que este canal, como se lee Enigma, viene conversando hace bastante tiempo. Es un tema desgastante, pero sabemos que por los frutos los conoceréis. Yo creo que estamos todos trabajando en este tema y ya vamos a ver fruto de esta lucha constante en contra de la censura y en contra del globalismo, principalmente, señora Juanita. Así es bastante complicado. De hecho, yo les cuento a los televidentes que esta entrevista la estamos haciendo grabada porque nuestro querido Cristian a veces conversa cosas bien en el borde y cuando alguien conversa cosas bien en el borde, me pasa que a mí también me dan ganas de irme al borde y por ahí nos podemos detonar. Y nuestro canal también está sufriendo, no sé si sabes, Cristian, estos mismos problemas. Estamos ahí con un strike, entonces tenemos que cuidar todas las formas y protegernos lo más posible porque CLB es un canal que se define como un informador. A nosotros nos interesa estar presentes siempre para llevar la mejor información a nuestra audiencia y por lo tanto, ya habiendo tenido la experiencia de perder un canal con muchos suscriptores y habiendo podido llegar traspasar los 100.000, ¿cierto? Que es un trabajo largo, no podemos arriesgar nuestra permanencia. Tú, en cambio, yo veo que tú tienes una estrategia distinta. Cuéntanos un poco cómo lo vas haciendo tú. Bueno, nosotros tenemos una comunidad bastante grande en Telegram, donde la gente, cuando nosotros nos bajan, se enteran de inmediato. De hecho, hace pocos días nos bajaron el canal de Chileino Canal, que teníamos cerca de 4.000 suscriptores ya. Bueno, estábamos transmitiendo por el otro canal de YouTube y la gente nos iba informando, oye, Cristian, bajaron tu canal. Tenemos una comunidad bastante activa, principalmente de la resistencia, la disidencia que ha estado en las calles en contra de este tema del bicho volando y bueno, afortunadamente tenemos gente que siempre nos está siguiendo, que ya somos una verdadera comunidad. Eh, de que constantemente estamos recibiendo estas censuras por parte de las redes sociales, pero sabemos que obviamente estas plataformas tienen mucho financiamiento de esas grandes corporaciones de que nosotros de cierto modo estamos combatiendo, ¿no es cierto? Entonces, eh,
esa es nuestra estrategia, crear grupos de WhatsApp, de Telegram, estamos en muchos grupos, por lo tanto, cada vez que la gente o cada vez que las plataformas nos censuran, la gente se entera muy rápidamente y vuelve a suscribirse. Cuesta, sí, porque mucha gente de repente le pone like o le pone suscribir a todas y se olvida de que ya no está este canal, sino que está viendo la transmisión por otro y vuelve la gente a suscribirse. Así que así lo estamos haciendo y así vamos a seguir. Y si nos borran 20, 30 canales, vamos a crear otro y así por la eternidad hasta que el pueblo soberano de Chile despierte de este engaño global. Este engaño global y que despertemos. Fíjate que tú ahí acabas de mencionar algo, esto de salir a las calles. Eh, yo no puedo salir a las calles porque vivo, ya me estoy cayendo del mapa en un país que por sí mismo pareciera estar cayéndose del continente. Me es muy difícil, no tengo la posibilidad de participar de manera presencial. Pero algo que me sorprende, Cristian, es que a veces uno esperaría que haya mucha más gente en la calle. Sobre todo, por ejemplo, lo que fue el Día del Carabinero recién pasado. A mí me sorprendió que no hubiera más gente, sobre todo después de lo que fue esa muerte terrible que tuvieron los tres carabineros jovencitos acá en el sur, esa muerte tan cruel, tan terrorífica, ¿no? Y sin embargo la gente no sale. ¿Te tinca que tiremos algunas hipótesis de qué es lo que le está pasando a nuestra población que no se está revelando de manera más activa? ¿Qué piensas de Bueno, eso? una de mis teorías es que lamentablemente los chilenos todavía seguimos en gran cantidad, no en mi caso, muy apegados y secuestrados por las izquierdas y por las derechas. Esta dualidad con la cual nos han dividido como pueblo soberano hace mucho tiempo. De hecho, hasta los mismos conceptos que uno utiliza, de cierto modo, son eh, acuñados por la izquierda o por las derechas. Por ejemplo, yo acabo de nombrarte recién el pueblo de Chile, pero lamentablemente mucha gente cuando uno dice el pueblo de Chile, ah, este tipo es de izquierda, o cuando yo hablo de patria, ah, este tipo es facho, o este tipo es de ultraderecha, o es neonazi, o es fascista. Bueno, así lamentablemente mantienen a los chilenos dormidos en esta dualidad, esperando que venga El Salvador cada 4 años y lo rescate de sus problemas, que venga el superhéroe, que venga el candidato presidencial, y lamentablemente la gente, por esa razón, esta comodidad, yo siempre hablo del modelo, ojo, y no quiero que suene a izquierda ni a derecha. Yo siempre como nacionalista, como soberanista, culpo al modelo neoliberal que tenemos en Chile, independiente que la izquierda también lo acuñe ese concepto. ¿Por qué? Porque el modelo que tenemos en Chile económico nos ha vuelto demasiado individualista y demasiado materialista. Hoy día veía un video en la mañana de una chica que tenía 30 años y se preguntaba por qué no puede encontrar pareja. Imagínate el ejemplo que te voy a tocar en esta transmisión. Porque lamentablemente la sociedad se ha vuelto tan materialista, tan dependiente del crédito, tan dependiente de tener que salir a trabajar todos los días, que al final no tiene espacio para poder luchar por las cosas justas. Por ejemplo, lo que está pasando con la instalación de la Agenda 2030, lo que pasa con la ley ESI, lo que pasa con ahora esta tarde con la modificación a la ley Zamudio. Nos están dando por todas partes, pero Mm. principalmente la gente no sale a la calle porque tiene, de cierto modo, una cuota de confort, de comodidad, y no nos olvidemos que venimos de un año de estallido social, delictual, como ustedes le quieran llamar, donde la gente no podía trabajar, muchas pymes quebraron por estos atentados terroristas o de vándalos que confundían lo que realmente querer o exigir derechos sociales y terminaban vandalizando, atacando a carabineros y obviamente provocando desmanes. Y mucha gente quedó hasta acá con el tema de las manifestaciones. Y luego viene el tiempo del bicho volando, porque no lo quiero llamar pandemia,
donde la gente estuvo encerrada en sus casas con los toques de queda, con los C-19, con las restricciones, y claramente fueron prácticamente 5 años con que la gente no pudo trabajar normalmente. Entonces, claro, hoy día nos están atacando con el tema del cambio de la constitución, que afortunadamente las dos constituciones las rechazamos, con la modificación de leyes, con la instalación de la agenda del cambio climático, todas estas cosas que nosotros ya hemos escuchado en el último tiempo. Y es principalmente eso, es un agotamiento. No nos olvidemos que esto es una guerra de desgaste. Nos están desgastando constantemente, una semana en la ESI, otra semana en la ley Zamudio, otra semana en la agenda del aborto libre, la otra semana va a ser el tema de la eutanasia, y así constantemente, y otro después van a decir que hay un otro bicho volando y usted tiene que colocarse esta cosa en el brazo, y después viene el ciclón, y es un constante estrés de que nos tienen metido los medios de comunicación. Por eso es que yo llamo a la gente a no ver más televisión, vean lo justo y necesario, saquen sus conclusiones, igual que sea canales como los nuestros, que estamos informando la verdad. La verdad es que nos quieren someter a una agenda totalitaria llamada Agenda 2030, y que hoy día, afortunadamente, volvió a aparecer la oposición, incluso hasta el señor Chalper votó en contra de la modificación a la ley Zamudio. Así que esta es una guerra de desgaste, nos quieren desgastar, pero nosotros no saben nada con la chichita que se curaron estos tipos. Yo pienso también, estoy totalmente de acuerdo con eso que tú comentas, es como que hay que estar todo el tiempo atento a algo que viene y Claro. siempre en el miedo, ¿no? Siempre nos tienen Nos someten con el como miedo. contra la pared, asustados, desgastados, y desde ahí yo pienso en nuestra biología, fíjate, y de hecho una de las hipótesis que tengo, yo creo que ya tenemos un agotamiento biológico, que además ha sido agravado por cuestiones que nos agregan en el dentífrico, en el agua, hormonas en las carnes, los fertilizantes, etcétera, etcétera, más además un diseño de feminización de los hombres. No sé si vas a estar de acuerdo conmigo en eso. Absolutamente de acuerdo contigo. De hecho, hoy día estábamos almorzando ahí con los muchachos que trabajan en mi empresa, mi negocio. Tocamos el tema de la soya. Imagínate dónde te voy a llevar. Te voy a llevar a Asia, te voy a llevar principalmente en los países como Corea del Sur principalmente. Hoy día se está mostrando como un estereotipo del hombre nuevo al hombre asiático. Por eso es que esta ingeniería social fomenta tanto el K-pop, ya que tocaste el tema de la masculinidad del hombre. ¿Y por qué tocamos el tema de la soya? Porque hay algunos estudios que comprueban de que el exceso de alimentación con soya también va provocando cambios en la testosterona de los hombres, los hace más dóciles y menos masculinos. Sería interesante consultar o investigar realmente cuándo ingresan con la soja o soya, perdón, como condimento. No nos olvidemos que la soya tiene altos neurotóxicos como el glutamato monosódico, y obviamente también va afectando la masculinidad de los hombres. Por eso hoy día en Corea del Sur no descarten que efectivamente el tema de este estereotipo de nuevo hombre que se está formando es un hombre absolutamente afeminado. Es cosa que ustedes vean los grupos K-pop o los grupos que vienen principalmente de Corea del Sur. Este cine que de hecho la gente que ve Netflix se puede dar cuenta de que están metiendo mucha película coreana en nuestro país, obviamente con un trasfondo de ingeniería social para poder deconstruir y, de cierto modo, acabar con ese hombre masculino, ese macho que tanto condenan las progres feministas. Eso es lo que se está buscando, buscar que el hombre deje de ser el macho fornido, fuerte, guerrero, y lo conviertan este hombre suave, quizás, que no va a ir a la guerra o que quizás nunca va a defender su familia, sino que va a estar obviamente a merced de que te aplasten, principalmente las corporaciones de las cuales nosotros siempre estamos hablando.
Mira, eso me hizo pensar de inmediato en una conversación que le escuchaba al coronel Martínez con don Jorge Aguirre, que hablaban de cómo fueron los entrenamientos militares que ellos recibieron en su juventud a raíz de la muerte de este joven acá en el norte, ¿cierto? Este conscripto, que no sabemos en realidad qué fue exactamente lo que ocurrió, que quizá pudo haber sido un efecto secundario de aquello de lo que no podemos hablar. Eh, Lo más pero probable. salen las mamás a reclamar poco menos que al niño no lo sacaron con guaterito a correr y que no lo hicieran correr mucho. Entonces digo yo, si el día de mañana el gran espíritu no lo quiera, nosotros tuviéramos un enfrentamiento bélico, físico, que vamos a tener que salir las mujeres a defender la patria, pues, oye, porque ya los chicos ahora que se enfrían mucho, que hay que cuidarlos de esto, hay todo un tema de ingeniería social, creo también, en la cual a lo mejor los psicólogos, sin darnos cuenta, un poco también tuvimos que ver. Yo no me siento tanto en lo personal, pero sí muchos colegas en otras orientaciones teóricas de mi disciplina, que de alguna manera como madres, como profesionales, fuimos ablandando mucho a los chiquillos y ahora son todos de cristal, pues y de hecho por algo hablamos de la generación de cristal, ¿cierto? Claro. Con nada se quiebran. Mira, a ver, con lo que pasó con este joven o estos jóvenes que principalmente fueron afectados por eh, eh, no tener el equipamiento al parecer correcto, no nos olvidemos que principalmente acá hay una especie de boicot globalista a nuestras Fuerzas Armadas. Estamos viendo Ujú. casos de corrupción y bueno, obviamente altos mandos que son, yo siempre creí, soy partidario del escalafón único. Yo soy vengo de la familia militar. Mi madre trabajó en el ejército toda su vida, comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet. Yo no soy pinochetista, pero soy nacionalista y soy patriota. Ahora, reiterando y volviendo a este tema de los niños de cristal, efectivamente, claro, ellos están tratando de construir, ya que este eslogan lo pusieron principalmente las feministas, de construir o reconstruir todo de nuevo o refundar Chile, claramente va con una intención de acabar y socavar las instituciones y obviamente socavar los cimientos de este país. Ahora, yo soy bien contrario a seguir culpando de todos los males a la izquierda. Y no quiero sonar de que yo estoy defendiendo a Zurdolandia, soy un gran redactor de la izquierda y las derechas, pero Ujú. de repente muchos apuntan principalmente que Boric o lo que se busca instalar en Chile es el comunismo. Y yo creo que la gente en su gran mayoría está muy perdida, porque lo que se está buscando instalar acá es una tecnocracia privada financiada por grandes corporaciones. Bueno, el plan del nuevo orden mundial precisamente en América Latina era instalar gobiernos de izquierda, pero obviamente con financiamiento supracapitalista. Por eso es que la gente todavía no le calza, por eso yo critico mucho a Vanessa Kaiser y mucho a la Tere Marinovich, que independiente que en lo macro digan cosas que son correctas, ellas siguen pegadas en la Guerra Fría y siguen apuntando que el enemigo es la izquierda. El enemigo no es la izquierda ni la derecha, el enemigo son los jefes que tiene la izquierda y que tiene la derecha. Es el globalismo. Es hora de que hablemos directamente de políticos globalistas, no políticos de izquierda solamente, porque acá tenemos al señor Jaime Belolio, que fue el que impulsó la ESI en nuestro país y viene de la UDI. No nos olvidemos que Sebastián Piñera, a propósito del tema migratorio, va a invitar a venezolanos a Cúcuta y hoy día tenemos un problema, un polvorín que lo está pagando el pato y obviamente por su ineficiencia como gobierno, el gobierno actual. Entonces, tenemos que entender que acá tanto izquierdas como derechas son responsables de lo que estamos viviendo. Lo que se está instalando en Chile es una tecnocracia absolutamente privada. Por ejemplo, el tema de la eutanasia que se va a empezar a discutir en las próximas semanas, obviamente
va con un propósito de, no sé si podré decirlo, de euge, usted sabe a lo que me refiero, Ujú, no sé si lo puede nombrar, mm, sí, obviamente despoblar sobre todo América Latina. Acuérdense del video que hizo esta encargada para Latinoamérica por parte de Estados Unidos, donde decía que las guerras del futuro o esta disputa del mundo va a tener como protagonista, obviamente, a nuestros países, que somos los mayores países mineros de tierras raras, por ejemplo, y lógicamente estas políticas vienen de Occidente. Pregúntense ustedes, eh, porque siempre cuando salió este tema del bicho volando, siempre se apuntó de todo a China, de todos los males a China. Pero pregúntense, ¿la agenda LGTB se ve en China? ¿La agenda no. LGTB se ve en Rusia? No se ve en los países que la Mm, prensa occidental trata de culpar como principalmente del bloque de izquierda, ¿no es cierto? Vienen de Occidente, vienen de la Planet Parenthood, vienen de la Open Society, vienen de estos grandes grupos filántropos, según ellos, o de estos mismos grupos patriarcales que las progres tanto les gusta hablar en contra del patriarcado, pero resulta que todas sus marchas las financian los grandes patriarcas, en este caso la Fundación Rockefeller, o Planet Parenthood, o también Open Society de George Soros. Entonces, una contradicción absolutamente estúpida. Otro tema importante para observar este mes, el mes de junio, que es el mes del orgullo de estos señores, ustedes se van a dar cuenta que cuando que todas las grandes marcas, llámese Mercedes-Benz, Samsung y todos estos grandes grupos corporativistas privados, capitalistas, colocan en sus logotipos y colocan los colores de la bandera de LGTB, Q+, y no sé cuántas letras más, y resulta que esa misma propaganda de sus mismas redes sociales en los países de China, Rusia, incluso Medio Oriente, no se ve en Occidente. Entonces, claramente acá hay una intención de acabar con cierto porcentaje de la población en nuestro continente, y toda esta agenda de construcción, eutanasia, LGTB, está relacionado con el tema de la reducción de la población. y sobre todo de la población mayor, porque nosotros nos venimos a convertir en una carga, ¿cierto? Y a propósito de toda esta discusión que tenemos en el país de la reforma de pensiones, hay muchos problemas en las pensiones en el mundo, no solo nosotros. Y claro, nosotros ya no somos ni trabajadores, no somos productores activos y tampoco somos grandes consumidores porque los viejos ya tenemos menos necesidades que los jóvenes, cuando mucho de cosas porque nos enfermamos, tenemos un achaque, por ahí podemos ser algún buen negocio todavía, pero en general, ¿cierto? En esta agenda materialista, donde ya no se respeta la sabiduría de las canas, donde no se valora la experiencia de la gente, se nos comienza a ver sencillamente como una carga, porque como los seres humanos en la visión de las personas que manejan el mundo somos un recurso, porque somos un recurso más, así como los recursos naturales, nosotros somos el recurso humano. Y ocurre que el recurso de los viejitos ya no, ya no produce. Entonces, hay que buscar las maneras elegantes de ir introduciendo estas ideas de que por el buen morir, ¿cierto? Por la compasión, porque todo esto siempre viene muy bonito en un paquetito de regalo, muy, muy armadito, con unas palabras muy bonitas, ¿cierto? Pero que en el fondo apuntan a deshacerse de este lastre para el sistema y van generando una cantidad de problemas, porque hemos visto en Europa ya algunas experiencias, ¿cierto?, de viejitos que terminan arrancando porque los jóvenes de la familia quieren eutanasiarlo para que la herencia llegue rápido, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces se empieza a desvirtuar esto que en principio es como tan bonito, del buen morir, de la dignidad, Claro. etcétera, resulta sí o sí terminando en un negocio Y ahí para entra alguien.
Y ahí entra lo que nosotros los nacionalistas o soberanistas decimos, el materialismo. Tú lo nombraste recién muy bien. Chile se convirtió en un país demasiado materialista. Eh, a ver, yo nunca he desconocido que yo estuve en el estallido social, Ujú. estallido delictual, como ustedes lo quieran llamar. Cuando ocurre el famoso 18 de octubre, que estuvo orquestado, eso no hay duda, que estuvo orquestado por el globalismo, porque cuando, y yo siempre lo dije, de hecho nuestra página web que la tuvimos que bajar por temas de presupuesto, yo hice una columna cuando viene este acuerdo por la paz para cambiar la constitución de nuestro país. Nosotros los nacionalistas siempre hemos querido una nueva constitución para Chile, pero ojo, una constitución soberana. En este momento Chile no está preparado para una constitución soberana porque No, lamentablemente hay mucha ideología metida acá, sobre todo la comunista, sobre todo la izquierda, sobre todo estas nuevas generaciones que vienen absolutamente deconstruidos y no saben lo que quieren. Y mucha gente salió a la calle el 18 de octubre con justas demandas. Por ejemplo, el tema de los TAC, la autopista, las AFP. Por ejemplo, yo soy pequeño empresario y resulta que si yo quiero pedir un crédito al banco como pequeño empresario, yo ese crédito lo tengo que pagar 3 veces. Pero resulta que si va un gran grupo económico, llámese los Luxis, los Mate, los Angelini, los Polman, que muchos dicen, no, es que le dan tanto trabajo a los chilenos, mentira, los que más le damos trabajo a los chilenos somos las pymes, las medianas empresas. ujú. Resulta que ellos van a donde la FP y les pasan plata casi a costo cero. Y ellos se compran toda América Latina, son dueños de hecho, vayan a darse una vuelta a Colombia, Perú, todos los malls son de capitales chilenos. Y eso viene principalmente de la plata de la FP. Pero Así nosotros las es. pymes resulta que nos estrujan, nos pegan, nos cobran un impuesto por acá, impuesto por allá, y no tenemos ningún apoyo por parte de este sistema que de cierto modo es injusto. Es injusto, vuelvo a insistir, porque si bien al principio pudo haber sido positivo, pero hay mucha gente que no tiene idea que el mismo señor José Piñera estuvo trabajando junto a los gobiernos de la concertación para cambiar el mismo modelo que él había creado. Muchos decían, no, pero si las FP al principio eran buenas. Claro, efectivamente eran buenas, pero se hicieron tantos cambios que al final terminaron perjudicando al cotizante. Yo creo que muchos chilenos se dan cuenta que efectivamente reciben un alza en su pensión, pero si lo comparamos con toda la platita que ganan los grandes holdings que se benefician de la Ujú. FP, no hay punto de comparación. Ahora, la gente salió a las calles por el abuso del robo del agua, que este tema es así, el tema del TAC, el tema del alto costo de vida en Chile. Y ojo, ese tema es súper importante porque lamentablemente la izquierda siempre habla de subir el sueldo mínimo. Si aquí el problema no es el sueldo mínimo, el problema es el alto costo de vida que existe en Chile. Así es. La colusión, los grandes grupos económicos se coluden y no les pasa nada. Una de las cosas que podemos destacar del gobierno militar o de dictadura, como ustedes le quieran llamar, yo siempre digo, yo no me quedo entrampado en esa división desde que si fue gobierno militar o dictadura, yo no me quedo en eso. Estamos en el siglo XXI por lo demás. Eh, una de las cosas positivas que tuvo el gobierno de Augusto Pinochet, a quien yo conocí de los 4 años, fue que cuando los empresarios se coludían, se iban presos, se iban a capuchino, claro, con garzones, con canapés, con tortita helada, que tanto les gustaba a los militares. Mamá trabajó en la comanda sin jefe. Eh, pero efectivamente, los empresarios que se coludían se iban presos. ¿Qué hizo Ricardo Lago? Le pone las clases de ética a los empresarios. Y por eso los empresarios, los grandes empresarios que hoy día aplauden a Boric, antes aplaudían a Piñera, estaban tan contentos con Ricardo Lago porque les quitó, obviamente, las penas de cárcel para instalar estas clases de ética. De hecho, modifican la FP y culpan al cotizante de las pérdidas. Eso no ocurría con el modelo original. Entonces, todos estos Así es. cambios, y ojo, porque mucha gente que
lamentablemente fanática de derecha va a decir, pero es que esos cambios los hizo Ricardo Lago, y Ricardo Lago es de izquierda. Pero para poder lograr esos quórum necesitaron votos de la derecha. Entonces tenemos que entender, muchachos, compatriotas, que a Chile no le sirve la izquierda y las derechas. Tampoco le sirve un partido de centro. Acá el único camino es el soberanismo o el nacionalismo, porque lamentablemente el nacionalismo ha sido absolutamente condenado y relacionado con los nazis, con Hitler, pero eso no tiene nada que ver. Nacionalismo es sentido de pertenencia, de decir, oye señores, ¿no estamos de acuerdo que nos llenen de inmigrantes este país? Yo no estoy en contra de la inmigración, pero estoy absolutamente en contra de la invasión Así es. orquestada por corporaciones privadas. Ahora, la izquierda, con su ideología fanática, marxista, gramscista, ellos principalmente por temas ideológicos están a favor de la inmigración. Ellos están obviamente a favor de que se acaben las fronteras, que todos somos ciudadanos por temas ideológicos. Pero la derecha, con sus grandes grupos gremialistas, fueron principalmente los que más trabajaron por el tema de la inmigración forzosa. Hace algún tiempo, de hecho lo he mostrado muchas veces, cómo empresarios agrícolas eran los que más pedían que ingresaran migrantes porque necesitaban gente que ingrese al campo, a trabajar en el campo, porque no había mano de obra. Y obviamente esto va a beneficiar al gran grupo económico, porque acá, de hecho el 2018, nosotros como Chile Digno, junto con el Movimiento Social Patriota, marchamos en contra de la nueva ley migratoria. Y resulta que fuimos atacados por toda la prensa, tratándonos de la marcha xenofóbica, marcha racista, y también fuimos atacados por los grupos antifa que nos fueron a apedrear toda la marcha. Ahí tenemos el mejor ejemplo de cómo la izquierda y cómo los grandes grupos empresariales se unen para llevar a cabo sus planes. Y resulta que tanto chilenos como inmigrantes hoy día somos víctimas de un sistema abusivo que busca bajar la mano de obra para tener mano de obra barata y obviamente seguir ganando millones de pesos. Hagan el siguiente análisis. ¿Quiénes son los que más se beneficiaron con el tema migratorio? Cuando usted va a cargar combustible, señora Juanita, a la Shell, a Copec, ya no la atiende un chileno, la atiende un Así extranjero. es. Y vuelvo a reiterar, yo no estoy en contra de los inmigrantes, pero sí estoy en contra del despropósito y obviamente que nos llenen de inmigrantes que vienen con otra intención a Chile, en este caso delincuentes que vienen a hacer daño a este país. Obviamente muchos quieren que los expulsen, pero lamentablemente les tengo una mala noticia, no se pueden expulsar por los tratados que ha firmado Chile con la ONU. Claro, y teniendo súper claro, ¿cierto?, de que aunque hubiera entrado pura gente con buenas intenciones, imaginemos que solo entró gente buena, que tenemos evidencia que no es el caso por lo demás, pero pongámonos en el mejor de los escenarios. Entraron familias, entraron con sus niños, etcétera. ¿Cómo le damos respuesta a todas las necesidades que traen esas personas si previamente no hemos sido capaces de satisfacer las necesidades de los chilenos? Si Claro. ya teníamos un déficit en vivienda, si ya teníamos listas de espera en salud, si ya teníamos problemas con las vacantes de los niños en los jardines infantiles, en los colegios, etcétera. Y aparece esta gran cantidad de gente que viene a competir también por esos recursos, ¿cierto? Que viene con esas necesidades, que viene a competir por esas vacantes. Eso evidentemente que va a terminar generando, no hay que ser Einstein ni sociólogo para entender que eso va a generar una fricción y que va a generar conflicto. Ahora, si tú a eso le agregas, ¿cierto?, que dentro de estas grandes masas de inmigrantes han aparecido una gran cantidad de delincuentes, delincuentes que por lo demás tienen una forma mucho más violenta Claro. que la que nosotros veíamos en nuestro país, etcétera. O sea, es evidente que el conflicto sí o sí se tiene que gatillar. Más temprano o más tarde, el conflicto se gatilla y no tiene que ver con xenofobia, tiene que ver con una competición por los recursos, tiene que ver con una cuestión de supervivencia finalmente. Mira, me vino algo a la cabeza en este momento que te escuchaba.
porque muchos creen que este es un plan, y ojo que yo creo que nadie en Chile le ha puesto atención a este tema. Voy a ser el primero quizás. Suena un poco arrogante, pero es verdad. El plan del nuevo orden mundial es derrocar a Estados Unidos. Hoy día el nuevo orden mundial tiene dos planes pilotos, que este mundo unipolar, Estados Unidos, Inglaterra, Israel, y el otro bloque multipolar, Rusia, China, principalmente el bloque del BRICS. Ujú. Los grandes grupos financieros, corporaciones que están por encima de las naciones, pusieron todas sus fichas en China. Y uno de los planes principales que existe para instalar esta nueva gobernanza mundial, encabezada por China, es hacer caer a Estados Unidos. Y mira qué importante este juego de Game of Thrones, no sé si viste esa serie que es Sí. tremenda, que habla mucho de estrategia. Con el excesivo ingreso de inmigrantes a Chile, por efecto rebote, va a existir también una gran cantidad de inmigración hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Hace algún tiempo se viene hablando de que Estados Unidos va a bloquear la famosa visa waiver. Resulta que Ujú. con la visa waiver, muchos inmigrantes que entraron a Chile, obtuvieron su RUT, pueden entrar sin ningún problema a Estados Unidos. Así es. Entonces, todos los conflictos sociales que hoy día estamos viendo en Estados Unidos son principalmente provocados, aunque no lo crean, por gran cantidad de inmigración que está entrando a Chile y que luego va a entrar a Estados Unidos, y eso ya está ocurriendo. ¿Se acuerdan cuando encontraron en la frontera de Estados Unidos muchos carnet de identidad de Ujú. ciudadanos haitianos con carnet de identidad? Ahí tenemos el mejor ejemplo de la visa waiver. También puede ser un plan para provocar un estallido social o la destrucción de Estados Unidos, como tanto quieren, o generar una guerra civil o un conflicto constante como quieren los gramscistas para poder instalar su ideología. Ellos hablan del conflicto constante y eso lo estamos viendo también en nuestro país. Sicariato, motochorro, prostitución en la plaza de armas, han acabado con todo, obviamente, la vida nocturna de nuestro país por el tema de la delincuencia, pero no culpemos de todos los males a los inmigrantes. Acá tenemos que eh, poner, pues, por eso yo tengo ciertas críticas con algunos grupos nacionalistas que se han enfocado en el tema de la inmigración. Hay que ponerle ojo quiénes son los que permitieron este tema. Porque lo que precisamente quieren los políticos, o estos políticos globalistas, es que nosotros entremos en descontrol, entremos en una especie de guerra civil, que nos agarremos a piñazo con los inmigrantes y ellos libres de polvo y paja, pero nosotros tenemos que cobrarle, obviamente, lo que están haciendo los políticos, porque ellos fueron los que gatillaron este problema. La señora Michelle Bachelet, el señor Ricardo Lago, Eduardo Frei sacando las minas antipersonales, porque este tema ya lo venían orquestando y aceitando hace mucho tiempo. Tú hablaste del tema de los trabajos. El tema del globalismo, aunque ustedes no lo crean, también viene del tiempo de Augusto Pinochet. Mucha gente que dice, ay, pero no me toquen al Tata, ¿cómo se te ocurre? Para mí que tú soy de izquierda. Acuérdense que Augusto Pinochet, en el gobierno neoliberal, que hubo mucha oposición por parte de grupos nacionalistas, y tenemos Patria y Libertad, que estuvo dentro del gobierno de Augusto Pinochet, se ponía bastante a la instalación del modelo económico instalado principalmente por los Chicago Boys, Milton Friedman y compañía, la UDI. De hecho, tengo un libro ahí bastante clarificador que se llama El saqueo del Estado chileno, de María... espérame un segundito, lo tengo aquí, que es súper importante para entenderlo. El saqueo de los grupos económicos del Estado chileno. ¿Y por qué yo digo que principalmente todo este plan del globalismo, porque el tema del globalismo no es ahora,
viene hace mucho tiempo orquestándose. Primero, se acaba con la industria nacional. El plan, Sí, el plan de los globalistas en el tiempo de Augusto Pinochet, lo más probable es que Allende lo hayan dejado llegar al cargo de presidente para luego provocar lo que pasó. Allende nacionaliza el cobre, un pobre. acto, ojo, patriota, que todavía sacamos créditos de eso, mucha gente de derecha no valora esas cosas, y eso no quiere decir que lo va a aprender Velita Allende. Obviamente Allende con sus políticas boicoteó la economía chilena y también boicoteó Estados Unidos, nuestra economía. Acuérdense, y también, ojo, que bloquea o boicotea a Augusto Pinochet con el caso del agua envenenada. Entonces, lo que tenemos que hacer los chilenos es revisar la historia de nuevo y no quedarnos con lo que nos cuentan los canales de televisión o que nos meten en la cabeza el fanatismo de ideología de izquierda y derecha. Porque el plan de los globalistas era poner a Augusto Pinochet, y yo tengo información de muy buena fuente, era instalar al gobierno militar y a los 5 o 6 años volverlo al modelo democrático y entregárselo a la democracia cristiana. Ese era el plan de Estados Unidos. Ujú. Pero resulta que los militares dijeron, perdona por el chilenismo, no nos querrán cagar estos huevones. Y al parecer por ahí, tengo información, bueno, de hecho, mi madre trabajó comandante de jefe, mi bisabuelo trabajó en General Gordon Padre, mi tío escolta, Comando 2, Augusto Pinochet. Mucha información recibí que efectivamente Augusto Pinochet dijo, no señores, no les vamos a entregar el poder. Y eso obviamente no le gustó a Estados Unidos. Y de hecho, mucha gente no tiene idea que ahora escuchamos el nombre de George Soros por todas partes. George Soros estuvo financiando la campaña del no para sacar precisamente a Augusto Pinochet del poder. Yes. Una de las cosas que tanto se le critica nosotros nacionalistas al gobierno de Augusto Pinochet es que no industrializó Chile. Mm. Hizo muchas cosas positivas y otras cosas negativas, pero una de las deudas que dejó el gobierno de Augusto Pinochet es la no industrialización del país. Y eso todavía nos está pegando. Nombraste el tema de la inmigración, claro, ¿cómo nosotros vamos a ofrecerle a los señores de Venezuela, de Colombia, vénganse a Chile? Acuérdense lo que dijo la señora Cecilia Pérez, creo. Vamos a Sí, aceptar inmigrantes hasta que el país lo resista. Entonces, ¿cómo vamos a recibir nosotros a personas si este país nunca ha sido capaz de industrializarse? De hecho, el señor Roberto Fantuzzi siempre habla de ese tema, de que es una tarea pendiente, de que el señor Gabriel Boric en la cuenta pública jamás habló de industrializar y no lo hizo Sebastián Piñera y no lo hizo Gabriel Boric y no lo hizo Patricio Elwin ni lo hizo Michelle Bachelet porque obviamente ellos siguen órdenes por parte de Estados Unidos. Nunca han querido que Chile se industrialice, nunca. De hecho, hasta los propios, por eso que es importante entender que lamentablemente Chile está manejado por de este bloque anglo-judío, Inglaterra, Estados Unidos, Israel. Por eso nunca ellos quieren no nos olvidemos que en Argentina, cuando estaba Perón en Argentina, el señor Winston Churchill dice, yo jamás dejaré que el hijo de industrialice Argentina. Ellos nunca han querido que nuestro continente se desarrolle. ¿Por qué? Porque obviamente tienen un plan, piensan a 20, 30 años y ese plan se está ejecutando, y un plan que quieren tomarse la Patagonia, ya no lo quiero tocar en este programa porque los pueden censurar, pero un tema que ya muchos estamos olfateando. Empiezan a instalar presidentes como el señor Milei en Argentina, ahora tenemos la señora presidenta de México, y cada vez la teoría de la conspiración va quedando cada vez más chica y no encuentra el tiempo dándole la razón. así es. Y ahí nos tienen, como dice Salvucci y Romero, pedaleando por la izquierda un tiempo, pedaleando por la Claro. derecha otro tiempo, pero al final
nunca podemos desarrollarnos finalmente, ¿cierto? Porque viene la derecha y la derecha normalmente nos tenemos que apretar el cinturón, tenemos que ordenar la economía, ¿cierto? Y Claro. se logra, el país empieza a tirar para arriba y ahí viene la izquierda con que, ah, Claro, no, pero esto tiene que ser con igualdad. claro. Entonces nos vamos a la izquierda se lo gasta todo, nos vuelve a endeudar, lo que estamos viviendo en este minuto, y ahí nos vamos, entre aprietas de cinturón y endeudamiento, una cantidad de bonos que vuelven a la gente bastante inútil, ¿cierto? Y dependiente del Estado en lugar de volverla proactiva. Y así nos vamos y finalmente toda la ciudadanía es la que sufre y unos pocos que son estos políticos, ¿cierto? Van sacando sus tajaditas cada uno y ellos se arreglan estupendamente y cuando ya la pista se les pone pesada se van fuera del país. Estoy pensando en un Alamán, en un Lavín que se fue a España, curiosamente todos se van a España, en Jackson que también cuando se le puso pesada la pista se va al extranjero, claro, porque ya tienen el financiamiento y se van a dar charlas y cosas de ese tipo, o escribir libros. Es impresionante. Eh, bueno, es complejo cuando entramos en estas profundidades, ¿cierto? Uno se siente tentado de seguir profundizando porque, como muy bien tú dices, esto del nuevo orden viene hace mucho rato, hace décadas, pero Mira, además perdona, José Juanita, para que no nos desviemos del tema, la gente ya, tiene que entender que tanto comunismo como capitalismo siempre han trabajado juntos. Y yo sé que esto va a dejar a muchos caminando en círculo, van a decir, pero ¿cómo los comunistas? ¿Qué tienen que ver con los capitalistas? Así funciona el sistema. De hecho, lo que acaba de decir es bastante gráfico con este dibujito que está en redes sociales. Dice, el capitalismo salvaje, en este caso es el neoliberalismo o supracapitalismo, crea las condiciones óptimas para que la gente busque la revolución marxista o los derechos sociales garantizados disfrazados de revolución marxista. Crea, obviamente, el comunismo. Ahí tenemos el mejor ejemplo de Venezuela. Venezuela tenía un modelo económico muy parecido al chileno, con la bonanza del petróleo, obviamente. Los grandes grupos empresariales venezolanos mandaban todos los capitales a Miami, a los bancos de Miami, hasta que la gente dijo, basta, no queremos que nos sigan robando más, vamos a instalar un gobierno, en este caso nacionalista. Ojo que Chávez era nacionalista, pero ¿qué pasó? mm, Este tema es súper importante aclararlo. Cuando un país se revela, principalmente a nuestros jefes del continente, en este caso Estados Unidos, el imperio, viene el boicot económico, que muchos dicen que no existe, pero lo está viendo lo que está pasando ahora con Rusia, que te empiezan a boicotear la economía, los bloqueos y bueno, efectivamente empiezan los bloqueos económicos. Y claro, el país se empieza a desesperar, sobre todo sus gobernantes, dice, pucha, si los yanquis nos bloquean, vámonos con el otro bloque, en este caso el bloque rojo. Y tienes que empezar a hacer negocios con China o con los países etiquetados como rojos, ¿no es cierto? Entonces al final, bueno, se instala el gobierno principalmente del bloque rojo hasta que terminan haciendo trizas la economía para luego instalar el modelo capitalista nuevamente. Lo dice muy bien este gráfico, dice, el marxismo opresor hizo ausencia de libertades, a propósito que estamos hablando de tanta viva la libertad carajo, pero disfrazado, esto es muy parecido a eso. El marxismo opresor hizo ausencia de libertades, crea las condiciones óptimas para que la gente busque el liberalismo. Eso, este gráfico, valga redundancia, grafica muy bien lo que nosotros vivimos como sociedad. Este cuento de la izquierda y la derecha, del divide et impera, divide gobernará, para mantenernos siempre bajo el dominio de esta dualidad y que nuestros países nunca se desarrollen. así es. En un lado nos llenan de impuestos, nos dan bonos que se pagan con nuestros propios impuestos, porque eso es otra cosa que yo afortunadamente creo que los chilenos
ya estamos entendiendo masivamente, ¿cierto? Que la plata no sale de los árboles y esos bonos que nos ofrecen salen de nuestros propios bolsillos. O si no, salen de deuda externa que después tendremos que pagar probablemente en un gobierno de derecha apretándonos el cinturón. Claro, Entonces, claro. ¿Así? finalmente, no hay forma de salir de esta trampa tan compleja y que en el fondo ahora ya ha llegado claramente a todo Occidente, porque estos fenómenos de los que hemos estado hablando durante esta tertulia, no es que nos están afectando a nosotros, está afectando a toda Latinoamérica, previamente ha afectado a África, hace rato que afecta a Europa, Europa está por el suelo. Entonces, de repente nos dicen, ustedes los conspiranoicos, ¿cómo saben que esto va a pasar tal cosa? Fácil, porque antes pasó en Europa, fácil, porque antes lo hemos visto pasar en Argentina, lo vimos en Venezuela, etcétera. Así es cuestión de mirar, ni siquiera hay que irse para Europa para entender, Pero ¿cierto? afortunadamente Europa entendió, señora Juanita, yo encuentro que Parece ellos que no, está entendiendo. sí, ellos no van a pisar el palito de una tercera guerra mundial. De hecho, ayer ocurrió un caso absolutamente grave. Ucrania, este es el presidente títere que tienen en Ucrania, que muchos derechistas chilenos que se llaman patriotas tienen banderas de Ucrania y no se dan cuenta que Ucrania es el bastión del globalismo. El señor, ya se me fue el presidente de Ucrania, me están neuromodulando por ahí, Juanita. Zelensky, Eh, Zelensky, perdón, no está neuromodulando, parece. Zelensky bombardeó parte importante de Rusia con armamento norteamericano. Eso ocurrió el día de ayer. Pero los rusos no pisaron el palito y no respondieron. Es más, todos pensaban que luego de estos ataques de Israel a Irán iba a comenzar la Tercera Guerra Mundial, pero tampoco ocurrió. Porque el mundo entero no quiere guerra. De hecho, hay mucho que perder. La gente nos va a ir a pelear por intereses supranacionales como lo han hecho durante toda la historia, incluso la guerra del Pacífico. La gente, por eso yo invito a revisar la historia. La guerra del Pacífico también fue una guerra por intereses supranacionales. La familia Edward, junto con los británicos, los ingleses, no estuvieron de acuerdo, obviamente, con el alza de impuestos por parte de Bolivia y Perú y generaron la guerra entre nuestros países. Y al final, lo único que perdemos somos nosotros, los chilenos de a pie, porque no creo que la familia Edward y sus grandes familiares aristócratas van a ir a pelear una guerra, no, nos van a mandar a nosotros al choque. Entonces, yo creo que el pueblo europeo aprendió esa lección y no les va a comprar una tercera guerra mundial. Muchos canales sensacionalistas llamados de patriotas hablaban de que ya comenzó la tercera guerra mundial. Sí, estamos en una tercera guerra mundial, pero no convencional. Ya, de hecho, las guerras sí, no se van a pelear con militares, sino que el tema de los drones también es importante, información importante que también es parte del nuevo orden mundial. Ahí tenemos un compatriota nuestro de Radio Sur Chile, que le quemaron su casa al parecer, con drones. No descartemos que lo que pasó en Valparaíso también sea con drones y no fue absolutamente. un bombero loco y eso desvió foco. No hay que ser tan inocente. La gente no le está creyendo a los medios de comunicación. Hay muchas. Es Yes. cosa que lean los comentarios. ¿Qué es lo que dice la gente? Esto es un desvío de foco, no están mintiendo. No le creemos ni a la PDI. Y claro, porque el nuevo orden mundial busca deconstruir nuestras instituciones, socavarlas. La gente no confía en nadie hoy en día. Y claramente esto apunta a una gobernanza mundial. Así es. Y las personas valemos nada, porque tanto en el caso de Ucrania, ¿cierto? Tenemos claro que Ucrania ya perdió todos sus soldados jóvenes, Claro. está enviando gente de 40 años o más al frente, porque ya los jóvenes murieron en los enfrentamientos. Vi una vez un video que a esta altura uno ya no puede decir esto era verdadero o era falso, porque con tanto fake dando vueltas, pero veía un video donde encontraban un militar
un ruso encontraba un militar ucraniano y resultaba que el militar era una mujer y una mujer que además estaba embarazada. No puedo dar fe, como digo, de que eso sea real, pero lo que quiero decir es que hasta a estos grandes poderes, ¿cierto? Nosotros les importamos nada. Imagínate toda esa gente que todavía está sin solución habitacional en Valparaíso y en Viña, con un invierno que viene duro, ¿cierto? Prácticamente no tuvimos otoño, se nos vino un invierno duro encima y el gobierno no es capaz de darle solución. Realmente nosotros no importamos, es tan simple como eso. Así es, somos solamente un número para ello. Y de hecho, bueno, están buscando incluso modificar, es un tema que no hemos tocado, modificar al ser humano con el transhumanismo, conectarlo con las máquinas, que tú puedas pagar con tu huella, igual como hacen en China. Eh, Ese tema, bueno, no sé si para esta transmisión, pero son temas complejos. Estamos viendo, no sé si tiempo del apocalipsis, como hablan los libros bíblicos. Yo no soy tan creyente de religiones, yo creo en un creador, creador del bien. Vivimos en un yin y el yang, donde existe la maldad y obviamente existe el bien. Pero efectivamente hay mucha razón cuando dicen que el tiempo del apocalipsis, que el tiempo que estamos viviendo ahora, significa quitarnos el velo. Todas las mentiras están cayendo, la gente se está dando cuenta que no existe ni izquierda ni derecha, solamente existe el negocio, que la gente, la salud no te quiere cuidar, sino que te quiere enfermar. El negocio no es sanar enfermos, sino que enfermar sanos. Es un tema súper importante, la gente tiene que abrir los ojos. Ahora mira lo que está pasando con estos brotes nuevamente del miedo, de los bichos, de las bacterias. No olvidemos que muchos hablan de Los que mosquitos, los hasta los mosquitos mosquitos, te dime están tú. metiendo miedo por todas partes, porque ellos lo que quieren es tenerte asustado, con miedo, dividido, peleándote entre izquierda y derecha. Ay, que el colombiano, que el inmigrante, y no nos preocupamos los políticos, que son los grandes responsables. Y eso volviendo a lo que conversábamos un poco al principio, ¿cierto? Cuando el ser humano está en el miedo, está inmovilizado, está toda su energía decaída, está sin posibilidad de levantar cabeza. Entonces, la gran pregunta que uno se hace es ¿cuándo va a reaccionar? ¿Cuándo vamos a reaccionar los ciudadanos en masa, ¿cierto? Cuando Y nos toquen la guata. posiblemente, exactamente, posiblemente eso solo va a ocurrir cuando ya haya hambre, aunque yo podría decir que eso ya comenzó lamentablemente, ¿cierto? En las familias con menos recursos hay gente que se está endeudando para poder comer. Está claro, conversaba hace poco con otro youtuber, ¿cierto? Que están apareciendo subproductos en los supermercados que antes hacía décadas que no se veían, ¿cierto? Porque Vamos a ver claramente el chancho chino quizás. mira, yo hablaba de las patitas de pollo, los hígados de pollo, están apareciendo una cantidad de cosas que se habían perdido de los supermercados y eso habla de que hay necesidad y que la gente está comprando con tarjeta y que ya no está pagando el contado con su tarjeta, sino que está pidiendo cuotas, etcétera. Entonces, cuando ya nos empezamos a endeudar para comer, es porque efectivamente la crisis está llegando a la olla. Y cuando la crisis llega a la olla, bueno, después salimos a cacerolear, pero Claro. parece que todavía falta un poco para eso, ¿no? Mira, principalmente los políticos en Chile, yo sinceramente ya no creo en el modelo democrático. Yo Soy tampoco. este El modelo. representativo no, no, De hecho, estamos claros. este es un modelo político instalado por Estados Unidos. Es así. Pero ellos no quieren que existan gobiernos de otro índole. Por eso es que, a ver, cuando CNN o medios de Occidente etiquetan a gobiernos que no son de su corriente política, los tratan de terroristas. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasaba con Gaddafi? Es un tema súper importante. Nos metieron en la cabeza, sobre todo a todos nuestros países, que Gaddafi era un terrorista, Gaddafi era un dictador,
Gaddafi era un delincuente, y resulta que si la gente empieza a investigar, existía desarrollo como nunca en el tiempo de Gaddafi. Así Pero es. Occidente nos metió en la cabeza de Era un que, nacionalista, pues. exactamente, y por eso yo tengo mucho cuidado con cuando dice, no, que el dictador Maduro, eso sí que no estoy defendiendo a Maduro, es que el dictador de Irán, bueno, y Estados Unidos, que viene a poner No, la bota encima de todos nuestros países, ¿acaso eso no es dictadura? Por eso es que yo critico mucho a la gente que de repente anda con banderas de Israel, porque a mí, yo no puedo entender cómo la gente condena los atropellos a los derechos humanos de la izquierda, pero se quedan callados con lo que hace Israel. Y viceversa. La izquierda condena los ataques que hace Israel, el bloque anglo-sionista judío, y se queda callado con lo que hacen los gobiernos de izquierda. Entonces, así es. ahí tenemos la dualidad en su mejor expresión. Los atropellos a los derechos humanos se tienen que condenar, sean del país que sea. Y mucha Así gente es. que dice que es patriota se queda callado como asesinan los niños en Gaza. Y eso a mí no me Sí, hace de izquierda. Eso a mí no me hace zurdo ni nada, sino que no podemos defender lo indefendible. así No es. podemos aceptar que se masacre y se viole y se asesine a niños, sea del gobierno que sea. No, no, Así es. porque, porque mucha gente ya de derecha dice, no, pero es que como el grupo Hamas atacó, y quién sabemos si, y de hecho hay hasta pruebas de que el mismo país del Medio Oriente financió a estos grupos terroristas. Así Curiosamente, es. vuelvo a reiterar el tema de que estaba tocando de Gaddafi, CNN. Cuando vienen las caídas de las torres, hubo una campaña de islamofobia a nivel occidental, pero brutal. Todo acá en Chile veíamos a alguien con turbante y este tipo es terrorista. Y nos metieron en la Mm, cabeza. Por eso que la gente tiene que dejar de ver televisión, porque es una herramienta de manipulación de masa. Nos metieron en la cabeza que estos tipos eran terroristas y eran todos terroristas. Y resulta que no. Y nos vamos enterando de que el señor Osama Bin Laden recibió financiamiento por parte del país del norte. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se dice este gobierno es terrorista y este no. Tenemos que ver, contrastar la información y tenemos que dejarnos de hay pelear que seguir la plata, hay que ¿Cómo? seguir el La dinero ruta y del ver dinero, súper importante ese tema. quién financia, ¿cierto? Porque mira, de pronto lo que me venía en un nivel más pequeño, ¿cierto? Es como lo que pasa con las feministas, estas feministas de tercera ola, de En cuarta contra del ola. patriarcado. Sí, yo no he visto ninguna feminista, fíjate, alegando contra las mujeres que usan burkas allá en el Medio Oriente. No he visto ni una. Entonces tú dices, ¿cómo se entiende esto? Es tal la división que han generado dentro de nosotros, dentro de la ciudadanía, ¿cierto? Que todos los temas entran en colisión entre sí, entonces generan una cosa, yo sinceramente te digo, creo que estamos viviendo una sociedad sumamente psicótica, es Sí, donde las paradojas, las contradicciones, ahí tienes tú un presidente que viene a darnos su discurso, que se supone que es una cuenta, pero al final no es una cuenta, que parte como muy ordenadito, muy republicano, un presidente súper buena onda, y después en el mismo acto nos está mostrando su lado eh, revolucionario, ¿cierto? Y no se dan cuenta, tú me vas a decir que no se dan cuenta de las incoherencias, de las contradicciones de los discursos, los que están arriba lo tienen clarito. claro. Entonces, desde esa perspectiva uno podría decir, parece que entre otras cosas nos quieren volver locos, oye. Y bueno, cuando tú hablas del discurso revolucionario, eh, revolucionario principalmente capitalista, ojo. Por Pero ejemplo, sin duda, pues, el tema de la eutanasia que ahora va a abrirse el debate, eso mm, lógicamente viene
a tapar a toda la gente que va a quedar con problemas Ujú, de salud. sí, Aparte también es una agenda de que vamos siendo menos, por no nombrar sí, ciertos conceptos. La agenda de la LGTBQ+, también obviamente es una agenda de bajar la población. Y cosa que ya está ocurriendo. claro, yo les decía a mucha gente en la comunidad que hay, pero ¿cómo se te ocurre decir que ese tema tiene que ver con la revolución? Claro, porque ellos fomentan que hombre con hombre y mujer con mujer estén en pareja y obviamente no van a procrear, no hay Así es, descendencia, es 2 más 2 son 4. O así es. la misma feministas misándricas que están buscando el odio entre el hombre y la mujer. Ujú. Estamos contra el patriarcado. Y resulta que todas las ONG feministas están financiadas por los grandes grupos patriarcales del mundo. Lo nombré al principio del programa. Fundación Planned Parenthood, Rockefeller. Así Fundación es, Open Society, George Soros. Patriarca. Entonces, ¿cómo se...? claro. Es que es tan absurdo como ver a marchas por el orgullo LGTB con poleras del Che Guevara. El Che Exactamente. Guevara los mandaba a campo de concentración o incluso con banderas de Allende, que Allende decía que era una enfermedad mental. Entonces, Así es. es tanta la ignorancia de la gente que ni siquiera sabe lo que defiende. Defiende los Y no intereses entiende, supranacionales. y no entiende. Fíjate que yo discutí hace poco, ya no discuto porque hay gente que está tan formateada que no hay forma. Yo tuve un amigo que toda su vida se dijo comunista, de familia comunista, etcétera. Y yo trataba de explicarle todas estas cosas y le decía, ¿no te das cuenta para quiénes estás trabajando? Porque tú no estás trabajando para el pueblo, tú estás trabajando para estos hipermillonarios, ¿cierto? Y Para los banqueros. le mostraba las fotos de Bachelet y de Tellier con Rockefeller. Caray. Entonces, El mejor ejemplo. entonces tú dices, y él me decía, oye, pero dame argumento. Oye, le decía, te estoy dando evidencia. Aquí tienes una fotografía de tus líderes metidos con los verdaderos dueños del mundo y comiendo centolla y tomando champaña, ¿cierto? Es difícil salir de la caja, mi querido Cristian, porque efectivamente cuando uno empieza, yo te voy a decir, yo empecé a salir de la caja más bien desde una búsqueda espiritual. Desde ahí llegué de a poco a la geopolítica y de la geopolítica a la política nacional, porque me di cuenta que aquí efectivamente hay dos bandos grandes que están en la lucha, ¿cierto?, por quién se queda con el control. Y bueno, eh, tendríamos horas y horas para desarrollar estas cosas y obviamente tendríamos que decir cosas que la plataforma no nos va a permitir, pero me parece tan importante conminar a nuestra audiencia a investigar más. Efectivamente, yo creo que va a llegar un minuto en que en este apocalipsis, en esta revelación, hay muchas cosas de la historia nuestra, chilena, y de la historia mundial, que va a haber que reescribirla, porque como en general los que escriben la historia son los Los que vencedores. ganaron. Entonces nos quedamos con un lado nomás de la historia y no conocemos el otro lado. Es lo que hemos visto en Chile, ¿cierto? Que con relación a Pinochet, por ejemplo, ha primado la narrativa de las pobres víctimas, los detenidos desaparecidos, los abusos, la persecución, etcétera. Pero no te cuentan el otro lado, que es que Pinochet también aparece en un momento en que el país está por el suelo porque el señor Claro. Allende estaba dejando la tenda al y porque No, y es teníamos, súper complejo estar en los pantalones de Augusto Pinochet con sin duda, Estados Unidos queriéndolo con papas fritas. Es así. De hecho, sin duda, hablamos de los narigones. No sé si mm, la gente sabe de quiénes son los narigones. los caminantes del Mar Rojo, dice Ya, Orián, los algo así. narigones le llamamos nosotros. Bueno, eh, bueno, si bien hay luces y sombras del gobierno de Augusto Pinochet, vuelvo a reiterar, a quien yo conocí los 4 años, de verdad era como ver un ángel. Yo tenía 4 años,
un tipo con esa chaqueta blanca esa chaqueta blanca con botones rojos acá, alto, tenía 4 o 5 años, veía un tipo con ojos azules, y, era imponente Augusto Pinochet. Mi mamá trabajaba en el piso 23 del edificio Diego Portales y Augusto Pinochet está en el 24. Eh, Después mi madre se va a trabajar con él a la comandancia en jefe del ejército. Yo tengo mucho cariño por la familia militar. Hay mucho cariño que yo le guardo a Augusto Pinochet, pero hay cosas que no estoy de acuerdo. Hay cosas que no estoy de acuerdo, pero hay que estar en los pantalones de Augusto Pinochet en el tiempo que él estuvo. Efectivamente, Augusto Pinochet, aunque les duela a la gente que pinochetista, fue un títere de Estados Unidos. El plan de Estados Unidos era ponerlo en el poder para luego sacarlo e instalar a la democracia cristiana. Pero Augusto Pinochet se dio cuenta que lo que querían ellos era apoderarse del cobre. Sí, ese es el gran tema. Por eso es que hay luces y sombras de tanto Salvador Allende como Augusto Pinochet, que nacionaliza el cobre, el señor Allende, y Augusto Pinochet no lo entrega a las corporaciones que ellos querían. De hecho, hay una frase muy célebre del teniente Merino que dice: lo que el país o lo que esta patria decidió nacionalizar no será esta junta quien lo entregue a fondos buitres o grupos empresariales multinacionales, que sí es lo que hizo Patricio Elwin. Entonces, Así es. empieza esta campaña para derrocar a Augusto Pinochet, encabezada por George Soros, que financia grupos en poblaciones para derrocar a Augusto Pinochet. No nos olvidemos que ya tocamos el tema de los narigones, viene un bloqueo en cuanto a compra de armamento por parte de Estados Unidos hacia Chile. Y ahí viene algo que yo siempre voy a destacar. Si bien soy bastante crítico al no haber industrializado a nuestro país industria en modo general, pero sí había comenzado a desarrollar la industria armamentística de Chile. Y Así es. los grandes frutos que tiene precisamente Estados Unidos es gracias a la venta de armamento. Los demás se maten, en total nosotros vendemos la arma nomás. Y nace FAMAE. Aparece el señor Cardoen incluso fabricando helicópteros acá en Chile. Y Estados Unidos se opuso a ese tema. Así es. Las bulladas bombas de racimo que le vendió Estados Unidos, el señor Cardoen a Perdón. Irak, y también se la vendió a los norteamericanos. Bueno, ahí viene todo este tema de boicot también hacia Augusto Pinochet. Y bueno, viene este conflicto artificial con Argentina, al parecer, y Augusto Pinochet se encuentra en el dilema que no tenía cómo obtener armamento. Y bueno, crea fama, pero no era suficiente. Y ahí entran los narigones a Chile. Este tema es súper importante. De hecho, Sí. yo era chiquitito, yo no me acuerdo cuántos años tenía, estaba en la oficina de mi mamá. Y yo tenía una silla que me daba vuelta, era mi deporte favorito cuando me daba vuelta y me mareaba. Y todavía me acuerdo que encontré un libro de armamento israelí para que le estaba ofreciendo al ejército chileno, año 1985. Todavía me acuerdo de ese libro, que lo tuve muchos años. Y ahí entran los señores narigones a nuestro país. Por eso es que muchos se sienten muy agradecidos de Israel, que le vendió armamento, le entregó armamento a Chile en un momento que nadie le quería vender armamento. De hecho, he tenido muchas diferencias con mi gran amigo Pedro Paul, que le mando un gran abrazo. Pedro Paul al principio dijo una frase súper compleja, que los nacionalistas lo queríamos partir en pedacitos, cuando dijo: bueno, en vez de llenarnos de sudaca, mejor llenemos de judíos en la Patagonia. Dijo esa cuestión hace algún tiempo. Y yo dije: ¿cómo se le ocurre? Pesqué a Pedro Paul, me lo llevé a un grupo de nacionalistas y hoy día es soberanista, y de hecho lo dijo en un live, no sé en qué canal. Hoy día yo me declaro nacionalista soberanista. El Conmigo lo tuyo. dijo. Mira, gracias Sí. Pedro por ahí. Aprendí harto con Medina y con los amigos que tenemos ahí negro. Pues qué bueno que Pedro Paul entró en esa dinámica. Y bueno, detrás de todo este interés por entregarle armamento a Chile, obviamente hay un plan que viene desde hace mucho tiempo gestándose y orquestándose para instalar el nuevo Estado de Israel en la Así Patagonia es. chileno-argentina.
Y no descarten que Así, también pueda ser instalado en Ucrania. Porque bueno, claro, habían tres proyectos de instalar el Estado sionista, que no son ni siquiera judíos esos tipos, son házaros. Es un tema para otro live. así es. Son házaros que vienen del Volga ruso. Pregúntense ustedes por qué Charón y Netanyahu son de rasgos euroasiáticos, rubios, de ojos claros. Y principalmente la gente que vive en Gaza, Palestina, son de rasgos semitas. Ellos no son semitas. Un tema súper importante porque ellos siempre dicen es que aquí se está aplicando el antisemitismo. Los señores que Mm, gobiernan ese país no son ni siquiera de ahí. así Vienen es. del Volga ruso. Un tema súper importante que la gente debería conocer. Ahora, había tres planes de instalar este Estado ficticio, artificial, instalado por la ONU luego de la Segunda Guerra Mundial, que era África, Palestina y la Patagonia chileno-argentina. Pregúntense ustedes dónde está la colonia más grande del Mm, mundo. El otro lado de la cordillera. Si la gente investigara un poquito más, se daría cuenta que el señor Milei no es Milei a secas, es Mileikovsky. El verdadero apellido del señor Milei es Mileikovsky. Y curiosamente, el presidente del país de la estrellita es Netanyahu Mileikovsky. Miren qué coincidencia. ¿No será que todo lo que pasó con los carabineros asesinados en la Araucanía sea también parte de cortar Chile ahí? Porque esta es una bomba de tiempo que nunca hay solución. ¿Y por qué no hay solución? ¿No será que hay otros intereses desde la Araucanía hacia el sur? Así que, compatriotas, sobre todo ustedes que están del sur para allá, de Temuco, la mm. Araucanía, infórmense realmente que este tema, porque no es teoría de la conspiración. Y los teóricos de la conspiración, al final ya nos quedamos sin conspiraciones, porque todo lo que decían que era teoría, hoy día se está cumpliendo. Así es. Y si tú a eso le agregas que este movimiento mapuche, ¿cierto?, que se levantó en Argentina entiendo que los gauchos lo pusieron bajo control rápidamente, pero acá en Chile no hemos sido capaces de cortar este terrorismo, pero es parte de lo mismo, porque ocurre que esta gente sabemos desde dónde Claro, está financiada desde la City de Londres. qué Entonces, importante eso. Oye, ¿sabes qué, importante, pues. Juanita? Me encantó esta transmisión. Yo sé que está grabado, pero de verdad hay un feeling tremendo. Ha sido, de verdad, estoy súper contento en este programa y esperemos que ahí se le ve enigma nos saque luego al aire. Oye, mi querido, aquí uno puede estar horas y horas y finalmente incluso llegar a los temas espirituales, que como te digo, en mi caso es de donde yo llegué a investigar estas cosas y a entender y a empezar a sacarme las benditas de los ojos. Eh, a mí me interesa mucho que haya algún tipo de crossover entre los canales. A veces me preocupa ver que hay muchas rencillas entre unos y otros canales. Lamento que eso sea así porque de alguna forma seguimos haciéndole el juego y seguimos divididos. Entonces, una de Claro, las motivaciones que yo tengo es que de alguna forma nos vayamos contactando unos con otros, vayamos compartiendo. No podemos esperar a que estemos 100% de acuerdo en todas las cosas porque claro. no todos manejamos la misma cantidad de información, pero tenemos que conocernos y tenemos que irnos aunando porque si Chile va a tener una salida soberanista, a mí ya no me gusta hablar de patriotas, fíjate, porque resulta que ahora los izquierdosos también se están volviendo muy patriotas, entonces prefiero hablar de soberanistas derechamente. Me gustaría mucho y sueño con que nos conozcamos, con que compartamos ideas, con que la teleaudiencia conozca otros canales, que les surja la curiosidad por investigar, que empiece a sacarse las benditas, ¿cierto?, en este apocalipsis que es la revelación de la verdad y donde nuestros canales tienen tanto que aportar justamente para que la gente despierte. Yo no sé si vamos a pasar
la censura o no. Me gustaría que una vez que demos por finalizada la transmisión, Cristian, te quedes un ratito más, eh, unos minutos. Yo te vengo siguiendo no hace mucho tiempo, pero rápidamente me di cuenta de que estábamos en una sintonía bastante alta, que estamos manejando más o menos una misma información. Por tu intermedio le quiero mandar muchos saludos al colega Aldo Tazara, que a mí Grande Aldo. me sorprende porque los psicólogos que estamos en la resistencia, yo creo que somos contaditos con los dedos de las manos en nuestra profesión, ¿cierto? En nuestra disciplina humanista. Nos formatearon muchísimo. Yo te digo que yo me formé en los años 70 en la universidad y ya ahora que miro hacia atrás, veo como ya venía el formateo, ya nos estaban metiendo en una cajita. Entonces hay que dar una pelea fuerte y hay que ser valiente para poder sacarse todos estos chips mentales que tenemos y Los poder parásitos. abrir exactamente estos chips, Ya que estos estáis tocando entes. los temas espirituales, mira, lo que viste que estamos conectados, Juanita, Marilu. Hace 2 días estuve hablando le mando un gran abrazo a Ale Luz, que también es psicóloga. No tenía idea que tú eres psicóloga. Tengo un equipo ahí, soberanistas, psicólogo que es tremendo. Está Milton, está Aldo, está Sara, está la Ale Luz, que son psicólogas, y hablamos de las enfermedades psiquiátricas. Ujú. Muchas enfermedades psiquiátricas son por parásitos. Es un tema para otra transmisión. Yo no encuentro que lo que hemos dicho vaya a tener censura. Los temas que tocamos lo hablan en muchos canales. Cuando hablamos de estas cositas, ya ahí te borran inmediatamente, no se puede hablar de eso. Si se hubiese aprobado la modificación de la ley Samudio, quizás sí no hubieran borrado ahí el canal. Pero bueno, yo encuentro que ha sido una tremenda conversación para mí. Estoy absolutamente contento con tu invitación. Para mí también ha sido un agrado. Siempre es bueno compartir con personas con las que compartimos miradas acerca de la humanidad, del mundo, porque uno se siente muy solo, Cristian. Yo estoy segura que cuando tú comenzaste también a quitarte estas benditas, te sentiste muy solo y seguramente muchos en nuestra audiencia que están más despiertos se sienten solos y piensan que se están volviendo locos porque están pensando en contra del sistema, antisistemismo, ¿cierto? Se están Explícito. volviendo, claro, se están volviendo antisistemistas y no es fácil ir contra la corriente. Es duro, es para espíritus fuertes. Aquí hay que tener una fortaleza de carácter y poder decir, en esto estaba equivocado, en esto estaba equivocado, esto tampoco era cierto, porque fueron cosas que uno las tenía muy incorporadas y por las cuales incluso luchó, discutió, etcétera, y ahora se da cuenta de que eh, estaba viendo solo con un ojo, tenía una visión monocular y lo que necesitamos ahora es una visión de Con los dos. profundidad, una visión binocular que nos permita ver los árboles y el bosque, ¿eh? Las dos cosas al mismo tiempo. Para mí ha sido muy grata esta conversación. Me gustaría que los canales empiecen a compartir más entre ellos, que nos empecemos a conocer, que nuestras audiencias vayan viendo que hay otros canales que están en sintonía, que a lo mejor profundizan más en ciertos temas, en fin, según los intereses de cada cual. Te quiero agradecer mucho tu tiempo. Yo sé que venías de un programa, que has estado en varios programas hoy, que esta cosa es cansadora, que estás dando una lucha bastante potente. Entonces te agradezco mucho tu tiempo, lo he pasado súper bien en esta tertulia, que eso para mí siempre es muy importante. Y me gustaría que a futuro podamos tener otras conversaciones. No, de Quisiera verdad que yo me cuentes. también súper contento y también invito a la gente a dejar sus egos de lado. Pedro Mm, Paul nunca me ha invitado a tu canal, así que esperemos que me invite a su canal. Me ha invitado a la Carol Insulza, me ha invitado a otras personas. Ahí de repente tenemos que bajar un cambio y también decir, oye, invito a otro que a lo mejor no piense exactamente como yo, pero estamos todos por este despertar de conciencia, que es súper importante ese tema, y mantenernos unidos, no atacándonos. Hay muchos temas de ego en esto. Yo soy
una de las personas que trato de siempre bajar mis egos, siempre que hay otro que diga lo mismo que yo, vamos y lo colocamos como de vocero en el movimiento, pero hay cosas que hay otros que a lo mejor no comulgan con lo mismo que estamos diciendo y ahí obviamente para casa, pero bueno, hay que seguir en esto, estamos, como vuelvo a reiterar, en el despertar de conciencia. Ha sido un camino difícil, pero el tiempo nos da la razón. Y como dijo Mark Twain, y con esa frase me despido, un periodista y humorista norteamericano, Mark Twain, es más fácil engañarte que convencerte que has sido engañado. Así que, de verdad, gracias, señora Juanita, por invitarme al canal y te dejo ahí despidiendo la transmisión. Chao, chao. Muchas gracias a ti y si viste este programa y si te aportó, si te gusta, si de alguna manera la información que hemos compartido esta noche resuena contigo, danos tu like, comenta y comparte. Chao, chao.